Buenos días de nuevo. La otra vez hemos hecho un breve recorrido por la escatología del Nuevo Testamento. Nos falta todavía la escatología juánica, pero hemos visto un poco la de San Pablo. Y una de las cosas más importantes en la escatología de Pablo es, como hemos dicho la otra vez, hay dos fases prácticamente. Primero vemos la fase en que la llegada del Señor se espera en cualquier momento, ¿verdad? Cuando Jesús no regresa tan pronto como se esperaba, esa reflexión comienza a madurar, cambia. Y cambia por dos motivos. Obviamente, como no había llegado Jesús, pero también llega esa conciencia, o sea, más bien surge esa conciencia de que la obra de Jesús de difundir su mensaje a todo el mundo todavía no se ha cumplido y se comienza a ver en términos de la conversión del pueblo judío enteramente. Ustedes saben que Pablo predicaba entre los judíos de la diáspora, o sea, los judíos legados por otras tierras que no eran Israel. El mundo judío, cuando se habla de convertir todo el mundo judío, estamos hablando de una extensión muy amplia. Y Pablo, en su teología, comienza a alargar el horizonte respecto a la escatología y a la parucía. Bueno, cuando hablamos de Juan, se suele caracterizar la escatología de Juan como escatología realizada. La obra de salvación ya está completada. Su pensamiento escatológico se desarrolla en torno al juicio. Y ese juicio se ha realizado por la presencia del Verbo encarnado en el mundo. Si ustedes leen el prólogo del Evangelio de Juan, leerán cómo el Verbo ha venido al mundo y el mundo no lo ha reconocido. El rechazo del Verbo encarnado es donde vemos expresado ese juicio. Cristo luz, ese binomio, es para Juan la verdadera realidad escatológica que hace que los hombres hagan una opción definitiva o por Jesús o en contra de él. Y ese vemos un poco regado por todo el Evangelio de Juan. Piensen, por ejemplo, en la importancia del Evangelio de Juan de la cuestión del camino de la fe. Piensen, por ejemplo, en el Evangelio de la Samaritana, la mujer al pozo. Esta mujer comienza diciendo, tú judío, pides agua a mí, que soy samaritana. O sea, lo desprecia. Después llega a llamarle diciendo Señor. Después, más tarde, en el episodio vemos que lo reconoce como profeta y al final lo llama Señor. Lo reconoce como el Mesías. Lo acepta. Y por cierto, el hecho de ser aceptado por uno que no es judío manda un mensaje muy fuerte. No olvidemos que Juan está escribiendo para un pueblo que no había sido judío. O sea, para ese pueblo es muy importante saber que ellos también son salvados y que no son salvados de segunda clase, sino salvados totalmente. Y es sumamente interesante ver cómo esa mujer
pasa de no creer a ser la evangelizadora de su pueblo. Porque ella, desde su no creer, su falta de creer, llega a conocer a Jesús, llega a creer en Él. Y de ahí se hace la portavoz para llevar el anuncio a su ciudad. Hay algo muy interesante también en este pasaje que a mí me gusta mucho. Si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que Jesús se sentó, eso es como subir una bandera por el asta. Es como tocar la campana, llamándonos la atención. Jesús se sentó. Porque cuando escuchamos eso, sabemos que viene algo importante. Para los oyentes que escuchaban por primera vez esas palabras del Evangelio de Juan, porque habrían sido oyentes y no lectores, es como una señal de que aquí viene algo importante. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, el maestro estaba siempre sentado. Ustedes me ven aquí a mí sentado no porque soy maestro, sino porque si yo me levanto, pues ya la cámara no logra filmarme. Jesús se sentó al pozo donde la mujer. Así que sabemos desde el principio que viene una enseñanza de una importancia singular. Algo muy importante viene. Y es sumamente interesante notar que cuando termina ese episodio, Jesús sigue sentado. Fíjense, porque en los evangelios, o sea, la actitud física de la persona comunica muchas cosas. Todo este episodio tiene que ver con enseñar. Enseña cómo ser discípulo. Para tener otro ejemplo de la actitud física, a mí me gusta mucho la parábola del buen samaritano. Tenemos el Señor botado en el camino, que lo han robado, lo han agredido y el Señor está mal. Llega el samaritano. Es por casualidad que es otro samaritano, ¿no? O sea, simplemente estoy escogiendo este ejemplo. Y llega el samaritano, ¿y qué hace? Este hombre está en el polvo, tirado en el polvo. Los hombres no están en el polvo, los hombres están parados. O sea, se ponen de pie. Este ha perdido mucho. Ha perdido su dignidad de ser humano. El maltrato que he recibido de los ladrones lo he dejado no solamente más pobre económicamente, sino más pobre moralmente, psíquicamente, emocionalmente, humanamente. Porque él se está arrastrando en el polvo como que fuera una serpiente o algún bicho. ¿Qué hace el samaritano? Muchas veces pensamos que lo lleva a la posada y en la posada se sana. Pero la primera cosa que hace el samaritano, lo levanta del polvo y lo coloca en su propio asiento en el caballo. Lo restaura su dignidad, lo levanta, levantarse. Igual con el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a andar. Levántate, ya no te quedes en el piso. Levántate a andar en el camino. Caminar significa estar en el camino, ser discípulo. Levántate
y toma tu puesto. Levántate para que tú seas lo que eres. Imagen de Dios, hijo de Dios, amado de Dios. Fíjense en otro ejemplo del ciego Bartimeo. Nos dicen que Bartimeo estaba sentado en el suelo. Está en el polvo, otra vez. Bartimeo no está sentado en el camino, está al borde del camino. Sabemos que no era creyente entonces, no era discípulo. Y es más, cuando vemos que alguien es ciego, siempre tiene que ver con la falta de fe. Cuando Bartimeo reclama a Jesús, cuando grita su nombre, los demás dicen, cállate, cállate, no moleste. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo busca. Y cuando llega a creer, cuando se le devuelve la vista, Bartimeo dice, con un salto se levantó. Bueno, yo sé que yo no lo puedo hacer, levantarme de un salto desde una posición sentada en el piso. Pero dudo que ustedes que son más jóvenes tampoco lo podrían hacer. Se nos está comunicando algo muy importante, que ese encuentro con Jesús lo restaura su dignidad, lo levanta del polvo, la actitud física. No tengo idea cómo llegué a eso. En Juan vemos cómo los milagros tienen una función muy importante. Esa función tiene que ver con la provocación de la fe. O sea, los milagros, ciertamente se ve la cosa que sucede frente a uno, pero el resultado real, más profundo, es que llevan a los videntes para que crean. En ese sentido, tienen una función escatológica, porque los milagros hacen presente el reino y hace presente también la esperanza del reino en los que presencian estos hechos. Los milagros no son solamente señales de que Jesús es el Mesías, son también invitaciones a creer. Y eso es importante. Un milagro interesante siempre es el de las bodas de Caná. Y yo sé que mucha gente se burla diciendo, ay, que sería tan útil saber convertir el agua en vino, porque así no habría que ir a comprar. Pero fíjense también en la simbología de ese episodio. Hay 6 jarras para las costumbres de los judíos. 7 es el número de la perfección. Aquí hay 6. Esa situación humana no es perfecta. Pero Jesús transforma lo que no es perfecto en algo mucho más profundo, mucho más significativo. Y por supuesto, esa transformación no es solamente la transformación de un líquido a otro, sino la transformación de lo meramente humano en algo que se acerca a lo divino. Esa profundización de la relación entre el hombre y Dios. Conviene notar en los milagros que la presencia de la salvación se debe a la fe. Y a través de la fe, el futuro no viene aniquilado, sino actualizado. Cuando Jesús convierte el agua en vino, o sea, no escuchamos nada más.
prácticamente escuchamos que el vino era muy bueno, pero no sabemos cómo fue la fiesta. No nos cuenta nada del baile, de la música, de cómo la gente reaccionó. Solamente el mayordomo. Porque lo importante no es tanto ese momento. Lo importante es a dónde nos dirige ese momento. Por eso que podemos decir que son escatológicos, porque nos mandan hacia el reino de Dios. Hacen presente algo del reino, pero nos mandan hacia el futuro cumplimiento de lo que es el reino de Dios. Y eso es muy importante. Ya dije, el futuro no viene aniquilado. No es que el futuro no importa. Es que el futuro es actualizado. Es dado para que saboreen. Saborean lo que les espera en el futuro. El mensaje de Juan es que ya con Cristo han comenzado los últimos tiempos. No se trata, pues, de que los últimos tiempos llegarán algún día. Ya estamos viviendo en estos últimos tiempos. Jesús es la revelación de Dios. Piensen un poco en esas palabras. ¿Qué revela Dios? Dios revela sí mismo. Se revela en Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. Dios se revela en Jesús. Nosotros, creyendo en Jesús, nos acercamos a nuestro cumplimiento, llegar a ser perfectamente la imagen y semejanza de Dios como fuimos creados. Jesús, la imagen perfecta del Padre, hace que se acerca mucho más que antes la imagen y su origen. Nosotros y Dios, nuestro origen. Cuando hablamos del libro Apocalipsis, de la revelación, que también es de Juan, una palabra sobre eso, es una literatura sumamente simbólica. Tengan cuidado de una lectura demasiado leve de ese libro. Mucha gente se deja impresionar por ese libro y aplica la simbología a muchas cosas. Ese libro fue escrito dentro de un contexto bien determinado. Y eso, si no lo han estudiado, lo van a estudiar. Pero en sí, el tema central del libro del Apocalipsis es el señorío escatológico de Cristo resucitado, que siendo ya dueño de la historia y habiendo vencido a todas las potencias del mal, debe manifestarse aún en su plenitud externa y cosmológica. O sea, la parte futura. Aquí vemos el agua convertido en vino. Nos espera la demostración cósmica de la parucía cuando Dios será todo en todo. El fiel tiene que esperar del futuro nada más y nada menos que lo que ya posee, la vida. Porque lo que viene ya es prefigurado por nosotros en Jesús. Lo que puede esperar es no tener necesidad de vivir en el mundo en lo provisional. O sea, nuestra existencia dirigida hacia el futuro escatón llega a su cumplimiento con la manifestación cósmica de Cristo. Y ese libro del Apocalipsis
demuestra esa parucía como el vencimiento total del mal. Fíjense ustedes que en estos días con coronavirus, con muchos problemas a nivel mundial, con terremotos, con otras cosas, mucha gente se pregunta si no será el fin del mundo. Bueno, puede ser, no sabemos, pero igual el mensaje de la Escritura es siempre constante y igualmente útil. Porque ¿qué dice? Que estén preparados siempre. El fin vendrá. Si nadie sabe ni el día ni la hora, pero que estén preparados. Pero que no pensemos, como están diciendo muchos en estos días, que viene Dios para castigar. El vencimiento del mal es el mensaje de las Escrituras. Jesús manifestado cósmicamente vence al mal. Jesús que nos viene a encontrar es el Jesús que nos ama. Nos quiere amar. Y como les decía la otra vez, el desafío para nosotros es ser preparados para recibir ese amor. En términos del Antiguo Testamento, no endurezcan sus corazones, porque después será difícil abrir. Que no nos encerremos en nosotros mismos, sino que seamos personas de amor. Porque solo las personas de amor pueden recibir fácilmente el amor. Que no seamos las personas egoístas que vemos solamente nuestras necesidades. Esa es idolatría que reemplaza a Dios, porque me hago el más importante a mí mismo. Que no seamos las personas que no perdonan, porque la persona que no perdona tiene que endurecer su corazón hacia cierta gente. Que no seamos la gente del pero. Amo a todo el mundo, pero él no. Perdono a todos, pero ella no. Ese mensaje del Apocalipsis es que el Cristo que viene vence todo mal, viene para amarnos. Y nosotros tenemos que dejar de cargar las cosas que no nos sirven, las cosas que nos obstaculizan la vida, las cosas que hacen difícil que podamos amar. Bueno, hasta aquí llegamos ahora.